Bueno, en este ejercicio tienen que aplicar lo mismo que estuvimos viendo recién, ¿sí? Saber distinguir si una molécula es polar o no polar, ¿sí? Para saber si esa sustancia se va a disolver en solventes polares o solventes no polares o poco polares. Si vamos a nosotros rápidamente a clasificar los solventes como polares o poco polares o no polares, ¿sí? Todos los solventes polares los vamos a considerar acá, como por ejemplo agua, metanol, etanol, acetona, ¿sí? Como solventes polares. Y solventes poco polares o no polares, los hidrocarburos, heptano, hexano, benceno, cloroformo, tetracloruro de carbono, todos esos van a ir como poco polares o no polares, ¿sí? Entonces, el principio o el criterio que vamos a aplicar es que las sustancias, que lo similar disuelve a lo similar, ¿sí? Las sustancias polares o iónicas se van a disolver en solventes polares, ¿sí? Acá van a ir las sustancias polares y también las sustancias iónicas. Y acá van a ir las sustancias no polares, se van a disolver en solventes no polares o las sustancias poco polares, ¿sí? Por ejemplo, el acetato de sodio es una sustancia iónica, ¿sí? Tenemos un anión acetato y un anión sodio, que se mantienen en el estado sólido unidos a través de interacciones iónicas, igual que el cloruro de sodio, como estuvimos viendo hoy, o igual que el fosfato de sodio, ¿sí? Esas interacciones iónicas, cuando la sustancia se disuelve en agua, por ejemplo, ¿sí? La interacción iónica entre anión y catión se rompe, ¿sí? Y es reemplazada por interacciones de solvatación, que en este caso se llaman de hidratación, porque el solvente dijimos que es agua, pero puede ser otro solvente polar, ¿sí? O interacciones, que son lo mismo, ¿no? Las dos cosas, interacciones sin acento, ion dipolo. El catión sodio va a ser rodeado por las moléculas de agua y las moléculas de agua van a orientar su densidad de carga negativa sobre el catión, ¿sí? Y se va a establecer una interacción ion-dipolo. El ion es sodio, el dipolo es la molécula de agua, ¿sí? Y sobre el anión va a pasar lo mismo, pero las moléculas de agua van a orientar sobre el anión, van a orientar su densidad de carga positiva, ¿sí? Y se va a también a establecer una interacción ion-dipolo. ¿Está bien? Entonces, esto es para explicar rápidamente cómo se disuelven las sustancias iónicas. Fíjense que cuando se disuelven las sustancias iónicas, los enlaces covalentes no se rompen, permanecen, pero los enlaces iónicos sí se rompen. ¿Está bien? Bueno, entonces las sustancias polares y las sustancias iónicas se disuelven en solventes polares. Las sustancias no polares, como por ejemplo el heptano, que es una sustancia no polar, porque fíjense que solamente tienen enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno en su estructura, es una sustancia no polar, se va a disolver en solventes no polares o poco polares, ¿sí? Fundamentalmente en solventes no polares. El metanol, esta era la estructura del heptano, el metanol tiene un vector de momento dipolar molecular que apunta en este sentido, ¿sí? Acá va a haber una densidad de carga negativa y una densidad de carga positiva, de manera que es una sustancia, perdón, esto lo vamos a representar mejor, lo vamos a representar así. Es una sustancia que es iónica, perdón, es una sustancia polar,
¿sí? El metanol es polar, que se va a disolver en solventes polares, ¿sí? La dimetilamina, que es esta que nosotros tenemos acá, también es una sustancia polar, existe un vector de momento dipolar en este sentido, y vamos a tener una densidad de carga negativa acá, una densidad de carga positiva acá, y se va a disolver también, entonces la dimetilamina en sustancias polares, porque la dimetilamina es una sustancia polar. El cloroformo también es una sustancia en principio polar, habíamos visto recién, pero la polaridad es menor, ¿sí? Es una sustancia poco polar, podemos decir. Entonces se va a disolver mejor quizás en solventes poco polares o no polares, ¿sí? Y el ácido esteárico, por último, tiene esta región en su molécula que es polar, ¿sí? Pero fíjense que tiene una gran parte de su estructura, ¿sí? Que es no polar. Tiene lo que se llama una cabeza polar, que ya lo vamos a ver bien cuando veamos lípidos. Tiene una cabeza polar, pero sin embargo tiene una cadena no polar, ¿sí? Cuanto más larga es esta cadena, mayor peso va a tener la parte no polar sobre la parte polar en las propiedades totales de la molécula, ¿sí? Perdón, cabeza no polar. Y en definitiva, esta cadena es tan larga y tan grande que termina pesando más la parte no polar de la molécula sobre la parte polar, y este ácido esteárico vamos a considerar que se disuelve mejor, ¿sí? Se disuelve mejor en solventes no polares o poco polares, ¿sí? Bueno, este es el análisis más o menos que tienen que ir haciendo. Tienen que identificar si la molécula es polar o no, o si es iónica o no. Y entonces tener en cuenta, a ver, tienen que tener en cuenta este criterio respecto a los solventes, ¿sí? Tener en cuenta que lo similar disuelve a lo similar, ¿sí? Similar en referencia al tipo de interacciones intermoleculares que se pueden establecer entre soluto y solvente.